Todo lo mencionado en este video es información pública sacada de internet, usada solo para entretener a la audiencia. Las cifras son solo especulación. En ningún momento tratamos de poner en peligro a nadie. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien, espero que estén de lo mejor. Mi nombre es Juan y esto es Cuánto ganan los youtubers. El único canal de YouTube que te dice y te enseña a sacar un estimado de cuánto se puede llegar a ganar en YouTube, considerando las vistas y el CPM de cada canal. Si es tu primera vez por acá, te invito a que veas este video hasta el final y si te gusta, te parece interesante o simplemente te entretiene, considera suscribirte y ya sabes, déjame en los comentarios a qué otro youtuber te gustaría que analicemos en un próximo video. El día de hoy tenemos, porque ustedes me lo han pedido muchísimo, a Isabel Vlogs, esta youtuber que vive en Texas, Estados Unidos y nos muestra su día a día. Vaya que nos muestra su día a día. Ella sí cumple lo que promete. Isabel Vlogs son los vlogs de Isabel y nos muestra todos los días lo que está haciendo, y eso es básicamente de lo que trata su canal. Aquí ya te hago la pregunta, déjame saber en los comentarios si te gusta su contenido, si no te gusta su contenido, si te cae bien ella, si no te cae bien. Déjame todo lo que quieras allá en los comentarios, yo los estaré leyendo. Y como puedes ver, tiene actualmente 0.2 millones de suscriptores en su canal principal. Tiene un segundo canal, el cual es Isabel Beauty. Tiene 277,000 suscriptores aproximadamente en ese segundo canal, pero es un canal que ya está olvidado. Prácticamente desde hace 3 meses no sube contenido, que fue que lo retomó, y desde hace 6 meses que no subía contenido constantemente. Su canal principal es Isabel Vlogs, es en el que sube contenido aproximadamente todos los días. Sus videos, como pueden ver, son algo largos, duran más de 20 minutos, eso ya lo considero algo largo. Generalmente los videos que consumo suelen durar aproximadamente 10 a 15 minutos, y como pueden ver, sus videos alcanzan aproximadamente las 150,000 visitas, las 200,000 visitas. Hay veces que sí, pues le va bastante bien con hasta 400,000, 500,000 visitas, pero en general un promedio de 100,000 visitas es lo que ella maneja. Es un promedio bastante bien, considerando que es el 10% del número de suscriptores, que es 1 millón. Vamos a ver desde cuándo está vinculada a YouTube. Se unió el 26 de abril del 2015 y actualmente tiene 328,069,160 vistas. Y antes que empiece a analizar todo su canal y como tal empiece a equivocarme, porque me equivoco mucho con estos tipos de canales porque yo no los consumo, quiero aclararles precisamente eso, que yo no consumo estos canales. Yo los hago con el fin de proveerles a ustedes los videos que quieren, debido a que ustedes me ponen en los comentarios, ¿sabes qué? Analiza tal persona, analiza tal canal. Pues yo voy y lo veo, lo checo, si me parece interesante, si creo yo que puede pues salir en el canal, voy, lo investigo un poquito, veo quién es, veo un video, veo 2 videos, pero no me veo todos sus videos porque sería imposible hacer contenido en este canal si me veo todos los videos de los youtubers que yo analizo. Hay personas a las que sí ubico, hay personas con las que sí he tenido un contacto anteriormente, antes de ver sus videos, antes de analizar su canal, pero en este caso Isabel Vlogs y otros canales que sí no tenía ni idea que existían. Pero les agradezco a todos ustedes por luego, si me equivoco, corregirme ahí en los comentarios. Me equivoco luego en cosas muy pequeñas pero agradezco su colaboración de corregirme en los comentarios. Si me llego a equivocar en este video, si me llego a equivocar en próximos videos, tengan en cuenta eso. Siempre lo digo, cuando conozco a la persona pues lo comunico, digo que sí conozco al youtuber, que sí lo veo, pero cuando realmente no sé quién es también lo hago saber. Digo que no conozco al youtuber, que nunca había visto sus videos y que es la primera vez que veo su canal. Entonces ya nada más para que sepan eso, y vamos a seguir con el video. Vamos a ver cuáles han sido sus videos más antiguos, es decir, desde cuándo empezó a subir contenido constantemente. Hace 5 años sus videos tenían, bueno, su primer video tiene 470,000 visitas, es decir, desde hace 5 años que empezó con su carrera como youtuber. Muchas personas que dicen que YouTube no es una carrera, no es una profesión, pero quiero decirles que realmente actualmente ser youtuber es una profesión hecha y derecha. Hay muchas profesiones que pagan muchísimo menos que un youtuber. Entonces, si tu profesión es ya te dedicas por completo a YouTube, le dedicas tiempo, dinero y esfuerzo, sobre todo te pagan por ello, yo creo que ya se puede considerar una profesión. Vamos a ver cuáles han sido sus videos más populares. Como pueden ver, tiene videos arriba de 2 millones, arriba de 1 millón. En sí es una youtuber que le va bastante bien con su contenido y es digno de reconocerse. Tiene 5 años creando contenido para YouTube, y como pueden ver pues también tiene su segundo canal que ya se los había mostrado. También en este canal pues está monetizando, y también vamos a ver cuánto está ganando
en este canal, aunque no es un canal que es completamente activo, no está ganando lo mismo que su canal principal, pero son dólares que cuentan, que al mes se van a Google AdSense y recibe su pago por estos videos que ya están ahí, que es contenido que le genera ganancias pasivas, entonces eso también cuenta. Si nos vamos a Social Blade, vemos que ponemos Isabel Vlogs, nos aparece en primer lugar su canal principal, nos aparece en segundo canal Emily Arriaga, que creo yo que es su hija, no sé, si me equivoco pues corríjanme, ya saben. El tercer canal Brenda Carvajal, que no sé si es familiar de Isabel Vlogs, y en cuarta posición su segundo canal, que vendría siendo Isabel Beauty. Nos vamos a su canal principal. Como pueden ver, este canal fue creado en Estados Unidos y es el 5291. Es un rango bastante bueno, considerando que en Estados Unidos hay muchísima gente que sube videos, no solamente videos en español, sino videos angloparlantes. Muchísimo contenido se genera en Estados Unidos y estar en el 5000, en el rango 5000, es un número bastante bien. Tengan en cuenta eso. Vemos que tiene en los últimos 28 días más de 4 millones de visitas, para ser específicos 4.551.000 visitas en los últimos 28 días, y con eso Social Blade nos está diciendo de que tiene en promedio $1,100 de ganancia a $18,200 y anualmente $13,700 a $218,000 con un CPM de $0.25 a $4. Ya saben, pues siempre van a dejar un margen bastante amplio, porque pues el margen es de $0.25 a $4. Vamos a sacar la calculadora para ver cuánto es aproximadamente lo que se podría estar ganando con un canal como el de Isabel Vlogs, y vamos a anotar 4.551.000. Lo vamos a dividir entre 1000 para sacar el cuántas veces se ha pagado el CPM en este mes. 4.551 lo vamos a dividir entre 2, debido a que no todas las visitas se monetizan. Este número lo vamos a multiplicar por el CPM. El CPM de Isabel Vlogs yo considero que sí es algo elevado, debido a que hay mucha gente de Estados Unidos propiamente que ven sus videos, no solamente en Latinoamérica sino también en Estados Unidos. Mucha gente hispanohablante está en Estados Unidos y consume contenido diariamente en YouTube, entonces esto eleva pues básicamente el CPM, considerando también que muchas veces sus videos se tocan temas de maquillaje, se tocan temas de comida, se tocan temas de diversos artículos que puede interesarle a toda la comunidad que ve sus videos. Esto también eleva el CPM de sus videos. Yo me atrevería a decir que su CPM es arriba de $3, 3.5, incluso hasta $4. Entonces lo podríamos dejar en $3, lo vamos a multiplicar por 3, nos quedaría la cantidad de $6,826. Este número lo vamos a dejar ahí porque vamos a sumarlo con el de Isabel Beauty. Bien, como pueden ver, también este canal fue creado en Estados Unidos, es el 17,875 en su rango, y este sí tiene muchísimas menos visitas, está muy bajo de visitas, tiene 27,079 visitas en los últimos 28 días. Para la cantidad de videos que tiene y para la cantidad de suscriptores que tiene, pues sí es muy poco. Básicamente ya nadie lo está viendo, pero estoy seguro que si en uno de estos días saca un video Isabel, pues básicamente va a elevar el número de visitas por mucho. Como pueden ver, aquí hay un pico que supongo que fue el de este video que creó hace 3 meses, es este pico, es decir, en cualquier momento que ella suba otro video pues también va a haber otro pico. Como pueden ver, Social Blade nos dice que está ganando $7 a $111 y anualmente 83 a $1,300. Ahora sí vamos a sacar cuánto es lo que se puede estar ganando con un canal olvidado. Perdón, no era 27,079, eran 27,790, me faltó un 0 por ahí. Bueno, en fin, lo vamos a dividir entre 1000. Este número lo vamos a dividir entre 2 y de igual manera lo multiplicamos por 3 porque creemos que es el mismo CPM y estaría siendo $41 en el último mes. Entonces este número $41 lo vamos a sumar a las ganancias del canal principal, entonces lo sumamos con, nos quedaría la cantidad de $6,867. $6,867 a pesos mexicanos nos queda la cantidad de 146,901 pesos. Cabe mencionar que pues no le he restado ningún tipo de impuestos debido a que yo no sé cómo funcione ese tema en Estados Unidos. Aquí en México sí te descuentan bastantes impuestos porque los ingresos vienen de Estados Unidos, y eso es algo que también quería aclarar. Muchas personas dicen que no creen que se puedan descontar tantos impuestos aquí en México a los youtubers, pero pues es la verdad. Aquí en México no está muy bien regulado los ingresos que provienen de Estados Unidos, sobre todo de la red de YouTube, de Google, etcétera, provenientes de anuncios de estos sitios. Entonces sí se cobra
bastantes impuestos. En Estados Unidos supongo que han de tener más regulado todo este tema y a lo mejor no se paguen tantos impuestos o se puedan deducir pues muchas formas los impuestos. No sé, no tengo idea de cómo funcionan allá ese tema. Lo que sí es digno de mencionar es que pues viven en Estados Unidos, el costo de vida allá es bastante elevado. Supongo yo que con este dinero pues sí es de apoyo, pero no es suficiente para mantener una familia entera. Por eso que su marido pues trabaja y pues demás, es un apoyo para su familia. También es digno de mencionar de que este canal pega muy bien en cuestión de aquí de Latinoamérica, debido a que a las personas que están aquí en Latinoamérica pues les interesa ver cómo es la vida en Estados Unidos, cómo es el día a día en Estados Unidos, y qué mejor que una persona que es latinoamericana te enseñe cómo es el día a día, cómo es la vida en Estados Unidos. Entonces es algo bastante bueno, así como hay youtubers que se centran en mostrarle la vida a todas las personas que viven en Estados Unidos, que les enseñan su día a día en cuestión de rancho, en cuestión de vida rural. Así hay personas en Estados Unidos que te enseñan su día a día, que te enseñan su estilo de vida en Estados Unidos. Entonces yo creo que por eso pegan muy bien estos canales que se centran en la vida de Estados Unidos, en la vida gringa. Y pues nada, espero que les haya gustado este video. Si fue así, déjame tu like. Si no fue así, déjame tu dislike. Nos vemos pronto en otro video. Hasta luego.